¿Cómo llegó Atenas a su ocaso, después de ser la más fuerte y próspera de las polis griegas? Al principio era aliada y protectora de las colonias jónicas que le eran afines étnicamente, pero con el tiempo, su dominio sobre el comercio marítimo y la política interna de las demás ciudades-estado fue molesto para ellas. Además, las eternas disputas de la oligarquía con el gobierno demócrata de Pericles provocaban constantes problemas al interior de Atenas. Esparta era la mayor oposición de Atenas, con un gobierno oligárquico que siempre apoyó a la aristocracia ateniense y de otras ciudades-estado. Además, Esparta era una potencia militar, aunque inferior a Atenas en poderío naval. Una rivalidad más entre Esparta y Atenas se refería al aspecto étnico. Esparta representaba a los dorios y Atenas a los jonios. El incidente que inició la guerra del Peloponeso hacia el final del siglo V se produjo en Corinto, una franja angosta de tierra que une a esa península con el continente. Corinto se había resistido al dominio ateniense y era una ciudad que Atenas deseaba conquistar, porque el transporte de mercancías era más práctico a través de este istmo que rodeando la península. Cuando Cosira, colonia corintia, se rebeló contra su metrópolis en el año 435 a.C., Atenas la apoyó. En la batalla naval, los barcos de Atenas y Corcira se enfrentaron a los de Corinto y Megara. Como represalia a estos últimos, Pericles ordenó excluir sus productos de los mercados atenienses. Esparta exigió a Atenas que levantara el embargo a los productos megarenses, pero Pericles pidió a cambio la apertura de los puertos de Esparta al mercado internacional. Esparta se negó a ello y retó a Atenas a dar la independencia a todas las ciudades sometidas a su imperio. La negativa de la Asamblea de Atenas a las exigencias de Esparta fue el pretexto para que se declarara la guerra. Prácticamente toda Grecia participó en la guerra, con excepción de Italia y Sicilia. Con los espartanos estaban las ciudades del Peloponeso, además Corinto, Megara, Beocia, Lócrida y Fócida. Las colonias jonias del Asia y del Mar Negro, así como las islas del Mar Egeo, aunque de mala gana, estaban del lado de Atenas. Atenas dominó el mar, pero Esparta invadió el Ática por tierra. Los habitantes de toda la región se refugiaron tras las murallas de Atenas. Esta estrategia, aconsejada por Pericles, falló debido a una epidemia entre la población que se concentró ahí. En 3 años murió la 1/4 parte de los soldados atenienses y muchas otras personas, incluyendo a Pericles. Los dirigentes que gobernaron después de Pericles cometieron errores como continuar la guerra y disponer de sumas importantes de dinero de las ciudades tributarias. Atenas y Esparta perdieron a sus principales jefes militares y políticos, por lo que pactaron la paz en el año 421 a.C. Las consecuencias de esta guerra fueron desgastantes para toda Grecia. A fines del siglo V, casi la mitad de los atenienses habían perdido la vida o la libertad. El tesoro público estaba vacío y la ciudad no recibía los víveres que llegaban por la isla de Eubea, ahora ocupada por los espartanos, ni la plata de las minas de Laurión, cuyos esclavos se habían sublevado. Después del pacto de paz continuaron las intrigas y las batallas entre Atenas y otras ciudades-estado, e incluso al interior de muchas de ellas por las constantes pugnas entre aristócratas y demócratas. A pesar de estos conflictos, los atenienses intentaron someter al reino griego de Sicilia, que era cada vez más fuerte y rico, a pesar de los ataques de los cartagineses. Esparta aprovechó la situación y dio un golpe fatal a Atenas en Sicilia, constituyéndose en la principal potencia de Grecia. Finalmente, los oligarcas atenienses afines a Esparta derrotaron a los demócratas, pero en lugar de reconstruir la ciudad, cometieron arbitrariedades y crímenes que la perjudicaron aún más. La democracia se restableció en Grecia después de que Trasíbulo venció a los tiranos en el año 403 a.C. Atenas volvió a la paz, pero su economía y gloria jamás fueron recuperadas.
La única y penosa mancha de la democracia restaurada fue el juicio y condena a la muerte de Sócrates, quien había logrado sobrevivir a la catástrofe. Se le acusaba de no creer en los dioses y de demostrar que era buena cualquier doctrina falsa. Sócrates se defendió a sí mismo durante el juicio y refutó como falsas las acusaciones en su contra. No encontraréis fácilmente otro que como yo os pique, como una mosca cicatearía a un caballo al que fuera necesario estimular. Por eso y no porque tema la muerte, os aconsejo que me conservéis. Sentenciado por el jurado a la pena máxima, esperó y aceptó la muerte con tranquilidad. A pesar de la muerte a Sócrates y del destierro de Anaxágoras, su influencia hizo que Atenas continuara siendo centro y cumbre del pensamiento griego. Algunos de los dones que Grecia nos dejó como herencia son Muchas palabras de las que utilizamos diariamente como arista, Biblia, cometa, democracia, diablo, enigma, frase, fósforo, gráfica, historia, idea, kilo, lana, metal, néctar, olímpico, parásito, rábano, saco y toro. Los trazos de las letras de los griegos de Italia sirvieron de base para el diseño de los caracteres latinos de donde proviene nuestro abecedario. El concepto de que la soberanía de las naciones reside en el pueblo y éste puede darse la forma de gobierno que más le convenga. La democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como pueden darse cuenta, las aportaciones de la cultura griega a la humanidad son muchísimas en todos los ámbitos: la ciencia, la literatura, la filosofía, la arquitectura, la política, etc.